Evangelio de Lucas, capítulo número 4, versículos 14 al 32. Dice la Escritura: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se habría criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año favorable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decía: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Hermanos, yo quisiera que nos detuviéramos por un instante en el versículo número 14 de Lucas 4. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que regresó del desierto en el poder del Espíritu. Sí. Y a mí me llama mucho la atención por la serie de eventos o de referencias que viene haciendo Lucas acerca de la vida en el Espíritu, que nos deja ver aquí la Escritura. Recordemos un poquito, cuando Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán, se abren los cielos y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Pero no solo ese evento, Jesús era nacido del Espíritu, era hijo de Dios por ser nacido, fruto del Espíritu Santo en la Virgen María. Yo quisiera que pudiéramos alcanzar a entender cómo la presencia del Espíritu Santo es tan importante en la vida de todo verdadero cristiano, cómo es tan indispensable desde un principio que el Espíritu Santo esté trabajando, esté haciendo su obra en nuestras vidas. Jesús nació del Espíritu, fue engendrado por el Espíritu, nació a través de María, pero Él es el primero de muchos que habrían de nacer posteriormente a su crucifixión, a su ministerio, habrían de nacer del Espíritu Santo. Y que en el día del bautismo se llene del Espíritu Santo, a mí me deja ver muchas cosas, hermanos. Eh, Hay una idea que me parece que no es equivocada, pero le falta entender esta otra parte de la vida en el Espíritu, que asume o presume, mejor dicho, asume que cuando
eres nacido de nuevo, el Espíritu Santo está sobre ti y ya lo demás de la vida cristiana, pues ya no necesitas estar pidiendo la llenura del Espíritu Santo, ya no necesitas estar esperando que un evento suceda tipo Pentecostés porque tú ya tienes el Espíritu, ¿sí? Y entonces, al tener esta idea, eh, dejan o sugiere que se tiene que dejar de buscar al Espíritu, esta relación con el Espíritu, porque el Espíritu ya está en ti. Y entonces no tendrías por qué buscar a alguien que ya está en ti. Suena lógico, por eso creo que sí, en un principio tiene algo de verdad, pero si no vemos toda la historia, todos los componentes de la vida de las personas, no vamos a poder entender que sí tuvieron en varios momentos de su vida una llenura, una visitación especial del Espíritu que los iba preparando, que los iba capacitando, que no es lo mismo que asumir que porque se busca el Espíritu quiere decir que no lo tenga. No, podemos haber nacido de nuevo, o sea, nacidos del Espíritu Santo, y el que el Espíritu Santo nos haya dado vida, y que el Espíritu Santo nos haya dado la paz, la convicción, las arras, este, de nuestra nueva vida con Dios, y no necesariamente significa que el buscar, que el esperar, que el anhelar ser visitados o llenos del Espíritu Santo significa que no lo tengamos. Es un error de percepción. Pudiste haber nacido del Espíritu, pero necesitas tener varios encuentros con el Espíritu. No porque Él no esté, sino porque tu conciencia, tu estado consciente lo necesita para trabajar, para la obra de Dios. ¿Sí me doy a entender? Espero que sí. Es decir, ya lo tienes, es verdad, vive contigo, sí. Por eso les dijo Jesús a sus discípulos, mora con vosotros y estará en vosotros. Porque se necesita tener a lo largo de nuestra caminata cristiana distintos momentos que nos capaciten para hacer el bien. No somos capaces de hacer el bien por nosotros mismos a menos que el Espíritu nos capacite. Por lo tanto, es necesario buscar esta llenura. Pablo le decía a la iglesia, sed llenos del Espíritu. Sí. Entonces, a mí me habla de que una serie de encuentros a lo largo de la vida cristiana con el Espíritu Santo. Y esto que estamos leyendo me lo demuestra. Jesús fue nacido del Espíritu, pero tuvo un momento en el cual, en obediencia al Padre, se bautiza en agua y nuevamente es preparado por el Espíritu, 40 días en el desierto y regresa a Galilea en el poder del Espíritu. Quisiera que pudiéramos detenernos de verdad a despertar. Sí, si tú eres nacido de nuevo, ya el Espíritu está contigo, pero no te quedes ahí, no te quedes con esa cantidad. Hay que ir a más. Es que el Espíritu Santo no se da por medida, hermano. Efectivamente, yo no estoy hablando de medidas, estoy hablando de encuentros, de muestras, de evidencias que el Espíritu Santo le va dando a cada cristiano, que es muy distinto. No que no esté, sino que quiere derramar más y más y más y más bendición. Si no alcanzas a entender esta relación con el Espíritu, de verdad, te vas a quedar como parte de la iglesia que es insensata. Después de que Jesús regresa a la zona de Galilea, se va o se dirige, mejor dicho, a la tierra de Nazaret. Fue en este lugar donde Jesús creció, donde fue criado. Su familia, de hecho, su madre y sus hermanos, aparentemente vivían en Nazaret. Jesús ya no estaba viviendo en Nazaret. Jesús estaba viviendo en Capernaum. Dice la Escritura, vino a Nazaret donde se había criado. Su vida infantil, sus años de adolescente, de joven, los pasó en Nazaret. Así que esto implica que básicamente todos sus vecinos lo conocían. Toda la gente de esta ciudad conocía a Jesús. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Es decir, él acostumbraba
Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga, a estudiar, a adorar a Dios, a leer las escrituras, a tener un momento de comunión con los vecinos y estar escuchando la palabra de Dios. Era una costumbre que Jesús tenía y en este momento vuelve a ir, era un día de reposo, vuelve a ir a la sinagoga y le, dan, le dan a leer el manuscrito. A mí me llama la atención algunos aspectos de este encuentro, porque es un encuentro que todos los cristianos, todos los que hemos tenido el amor y la misericordia de haber vuelto a nacer, necesitamos aprender a enfrentar a los que nos conocen, a enfrentar a los que con los que fuimos criados, con los que fuimos, con los que jugábamos de niños, con los que estudiábamos, es decir, a las personas que nos conocieron antes de nuestra nueva vida. eh, Será necesario encontrarnos en algún punto con ellos y testificarles. Y Jesús lo hace, es lo que hace aquí. Eh, Va a su ciudad, a la ciudad de Nazaret, y se da la situación de que le toca a él. Una de las cosas que los invito a entender, que los invito a reflexionar, es que ninguna de las cosas que nos pasan es obra de la casualidad, ni tampoco de la fortuna o de la suerte. Todo lo que nos sucede tiene propósitos. Todo lo que nos pasa tiene objetivos de parte de Dios. Y Jesús asumía que lo que hacía y lo que le sucedía y las reacciones de las personas eran totalmente normales y como parte de lo que él habría de enfrentar. Y aquí en la sinagoga se le da a leer el libro del profeta Isaías y dice la escritura, eh, y se levantó y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, un libro que estaba completo, no era nada más eh, una porción, sino que estaba completo, dice la escritura, eh, que buscó el lugar de Isaías 61, el lugar donde hace la referencia a, al Espíritu que habría de ungir al Cristo. Y entonces busca dentro del libro de Isaías específicamente la porción que nos narra el versículo número 17, que dice el versículo 18, perdón, dice, eh, que se pone a leer donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús directamente, convencido, convicto, convencido de que era el momento de dar a conocer esto, eh, busca Isaías 61. Tú puedes checar ahí en tu Biblia, es donde habla acerca de que el Espíritu del Señor está sobre mí. Digamos, el ministerio, la obra del Cristo, de Jesús. Entonces, cuando lee esto, Jesús sabía perfectamente lo que estaba haciendo y lo que iba a pasar. Se iba a dar a conocer como aquel que cumplía esta escritura. Lo más impactante de esto es dónde lo va a decir. Entre aquellos que lo vieron crecer, entre aquellos que lo vieron desde pequeño, que desde la perspectiva de los vecinos, él era un niño común y corriente, no tenía ninguna característica sobresaliente o especial, aunque sí reconocían que el niño crecía en sabiduría, en gracia con Dios y con los hombres. Es decir, era un buen muchacho, era un buen niño. Los vecinos lo consideraban como alguien honesto, como alguien trabajador, como alguien que se sujetaba a sus padres, etc. O sea, era alguien que creció con un buen testimonio de parte de los vecinos, de parte de las amistades de la familia. Así que esto que estaba a punto de decirles iba a provocar un shock
en quienes lo estaban escuchando, porque lo vieron crecer y desde la perspectiva que ellos estaban siendo enseñados acerca del Mesías, ellos no sabrían o no tendrían por qué saber de dónde vino el Mesías. Sí. Es decir, para el pueblo judío el Mesías aparecería de manera básicamente sobrenatural, de manera que nadie lo sabría. ¿Sí? Y entonces a él sí lo conocían, a él sí lo vieron crecer. Para ellos, esta parte de no saber de dónde viene no le aplicaba a Jesús, porque ellos lo vieron crecer, convivieron con su padre, convivieron con, su, con su familia. Entonces, sí me doy a entender el impacto que estaba provocando en los corazones, o sea, pero si te vimos crecer y el Mesías ni siquiera sabríamos de dónde viene. O sea, y tú me dices, cuando te vi crecer, jugar con las piedritas, jugar a las escondidas, o sea, y me dices tú que tú eres el que va a cumplir esto, tú eres el Mesías. Conocemos a tu mamá, conocemos a tus hermanos. Para los vecinos fue algo muy impactante. El versículo número 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué? ¿Qué era lo que llamaba la atención? Bien, para este momento Jesús ya vivía en Capernaum y ya había hecho cosas grandiosas, cosas muy notorias, sobrenaturales en Capernaum. Cuando Jesús visita esta sinagoga en Nazaret, ya era de alguna manera conocido que Dios estaba con Jesús y que Jesús estaba haciendo cosas en nombre de Dios. Entonces, eh, esto había llamado la atención de los vecinos, de la gente de Nazaret. Y cuando se sienta, normalmente la mirada debería estar puesta en el ministro, ¿sí? En el rabí, pero no, está puesta en Jesús, lo que, lo que nos permite entender que ya había una expectativa, que ya había noticias de lo que sucedía en Capernaum, de lo que había pasado en Capernaum y de lo que esperaban que pasara también ahí en Nazaret. Pero en lugar de entender el mensaje que les estaba dando a través de Isaías 61, la gente se concentraba en ver las señales que Jesús hacía. ¿Sí? En lugar de entender lo que les estaba diciendo a través de vine a dar libertad a los cautivos, vine a dejar libre a los oprimidos, o sea, en lugar de entender las buenas nuevas, ellos estaban con una curiosidad, con una comezón de ver, de oír, de saber por qué razón se decían estas cosas acerca, acerca de Jesús. Y cuando todo el mundo estaba esperando ver qué iba a hacer, qué milagro de los cuales se habían escuchado en Capernaum iba a ser, lo que les dice llama mucho la atención, porque les dice, eh, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! O sea, qué impacto para las personas. ¿Me estás diciendo que la escritura del Mesías se cumple en ti? O sea, porque sí hemos oído cosas, sí hemos escuchado cosas que han sucedido en Capernaum y que nos impactan. Pero aquí no has mostrado nada. Nosotros sí te conocemos, Jesús. Nosotros sí te vimos crecer, sabemos qué travesuras hacías, dónde te escondías. O sea, ellos conocían a Jesús como vecino, como familiar, como pariente, en algunos casos. Y que me digas que se cumple hoy la escritura. Y todos, el versículo 22 dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Es decir, a ellos estaban asombrados porque le entendían, porque había gracia en Jesús para explicar, había autoridad, había de verdad gracia, le estaban entendiendo. Para muchas personas las escrituras están selladas, pareciera que no le entienden,
están cerradas. Y cuando el Espíritu Santo decide abrirnos las Escrituras, darnos entendimiento, desde luego que es como agua fresca para nuestras vidas. Y en este caso Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, y cualquier ministro de Dios que esté lleno del Espíritu Santo, cuando hable, cuando dé un tema, cuando explique algo, lo que va a producir el Espíritu es que la gente entienda, porque el Espíritu está con ese predicador. Y entonces va a entender y se le va a facilitar comprender. Y entonces estas personas reconocían que había una gracia especial en cómo estaba enseñando. Parecía que estas palabras de Isaías 61 habían cobrado vida. Las decía de manera tal que de verdad estaban diciendo, oye, ¿en serio será? Pero si lo vimos crecer. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados. O sea, reconocían que había sido un buen muchacho, pero era un muchacho ordinario, como cualquier otro a lo mejor. Quizás tenía una vida moral bastante recta. No se prestaba a corrupciones, no se prestaba a mentiras, pero digamos que dentro de todo, pues había sido un buen muchacho y lo conocían. Les era contradictorio pensar en él como niño y ahora pensar en él como aquel que habría de liberar a los cautivos, de dar vista a los ciegos. O sea, era un choque entre lo que conocían de Jesús y lo que Jesús estaba, como Jesús se estaba presentando ante ellos. Versículo 23, lo que hace Jesús es entender con qué se iban a justificar sus parientes, sus vecinos, para no creer. Es decir, Jesús está de alguna manera adelantándose al argumento que en las mentes iba a prevalecer para decidir no creer en lo que Jesús estaba diciendo, aun cuando había gracia y autoridad en sus palabras. Esto es algo típico de una persona que cierra su corazón. ¿Cómo se cierra el corazón de una persona? De esta forma, argumentando por qué razón no le creo, por qué razón no comparto su punto de vista, y cierra el corazón. Y entonces el bien que podría haber hecho Dios en la vida, la edificación de la fe que pudiera haber hecho Dios a través de Jesús, se cerró. ¿Sí me doy a entender? Se cerró. Hay un argumento para los vecinos de Jesús, que lo vieron crecer como niño, que les iba a impedir ser bendecidos. Amado hermano, amado hermana, cuando el corazón se cierra por un argumento, dejas de ser bendecido. Espero en Dios que te esté sirviendo esto, que te esté clarificando las cosas, esto que estamos platicando. La manera en la cual se cerraron estas personas fue con un refrán, así como lo escuchas, un refrán fue el que produjo que estas personas dejaran de ver las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús. Que estas personas que eran sus vecinos, sus amigos, los niños con los que creció, dejaran de ver a Jesús y creer que él podría ser el Mesías, lo cerró por un refrán. ¿Qué tan importante puede ser el hecho de que los argumentos, las palabras, bloqueen, eviten que podamos ver con libertad, con paz, lo que estamos aprendiendo de parte de Dios, por el argumento previo que hay en nuestras mentes? Sí, un refrán, sí, un refrán impidió que Nazaret fuera visitado por el Espíritu de Dios. Un refrán, amado. Creer más en un refrán. ¿Qué decía este refrán? Médico, cúrate a ti mismo. ¿El argumento cuál era? Las cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Danos el fruto, Jesús. Demuéstranos. Queremos ver fruto. Ese es el argumento. Y muchas personas dejan de ser bendecidas por Dios
Porque aunque tengan testimonio de que en una persona el Espíritu Santo puede estar, que está ministrando, que está ayudando, que está bendiciendo a lo mejor a través de un obrero, de un buen pastor, de un predicador, y que el Espíritu Santo está edificando la fe de las personas, si hay un argumento que no es coincidente, un argumento que demande que se hagan las mismas cosas que se hicieron en Capernaum, va a provocar que la gente se cierre en su corazón y deje de ser bendecida por Dios. Nazaret, y entendámoslo, no recibió un avivamiento, y quisiera que nos quedáramos con esto, no pudo ser avivada, no porque Jesús no estuviera ahí, no porque Jesús no predicara ahí, sino porque querían más evidencia de la que ya tenían. ¿Sí me doy a entender? Querían más evidencia, o sea, ¿ya sabían lo que Jesús hacía en Capernaum? Sí. ¿Escuchan las palabras de gracia y de autoridad y de poder que salen de Jesús? Sí. Y ni aún así quisieron que fuera suficiente. Importante entender esto, hermano, hermana. La decisión de creer que lo que estamos, de lo que estamos siendo testigos no es suficiente. Para ti no hay un avivamiento y se te va a cerrar el mundo. Espero que esto lo guardes y lo atesores en tu corazón, te lo digo sinceramente. Porque cuando uno está buscando, y lo digo por experiencia propia, cuando recién me convertí, estuve buscando en distintos lugares. Y me quedé en el lugar donde testifiqué que había palabra de Dios. Sí. Entonces, pero mientras fue ese caminar, yo iba evaluando. Yo iba buscando no milagros ni nada por el estilo, sino que las personas tuvieran una experiencia como la que yo tuve, de arrepentirse, de cambiar de conducta realmente. Y en donde comencé a ver que había gente que había cambiado su conducta, lo que Dios había hecho a través de su palabra, dije, aquí me quedo a congregar. Sí, pero amado, amada, el avivamiento es personal, ¿eh? Tú decides si te cierras o no te cierras. Tú decides si quieres ser bendecido o no quieres ser bendecido en función de lo que hay en tu cabecita, en función de lo que hay en mi cabeza. Qué increíble, pero es verdad. Si en tu cabeza hay libertad para poder aprender, escuchar, ser edificado, no solo de parte de un ministro, de un pastor, en cualquier momento y de cualquier circunstancia, la verdad es que Dios te va a bendecir. Pero si tú te cierras, la bendición también se cierra, porque el oír es por la fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No detengas el avivamiento que Dios quiere traer en ti. No te bloquees con argumentos. Esa es la invitación a la que te hago. Cuando las personas escucharon que Jesús les estaba haciendo responsables de no creer, que Jesús les estaba diciendo, en sus mentes va a haber este argumento y por eso no me van a creer, provocó enojo en las personas. Tal fue su enojo que lo empezaron a empujar hacia afuera. Sí, aquel mismo chiquillo que habían visto crecer y que le daban buen testimonio, en el momento en que aplicó a sus vidas la palabra de Dios, provocó enojo. No les importó que fuera el hijo de José, que su madre y sus hermanos estuvieran en Capernaum. No les importó, estaban dispuestos a tirarlo por el despeñadero. Hermanos, cuando el argumento en nuestras mentes para no creer es más fuerte que la evidencia bíblica, que la evidencia cristiana, que el sustento escritural,
entonces se va a generar una emoción de ira, de enojo contra todo lo que salga de esa persona. Entendámoslo, comprendamos. El ser bendecidos de parte de Dios no está en lo que otras personas hagan, está en la disposición que uno tenga de creer en Dios, de creerle a Dios. Espero que esto pueda brillar en tu corazón, espero que esto pueda brillar en tu alma. El ser bendecidos, y quisiera reiterarlo, el ser bendecidos no depende de lo que otras personas digan o hagan, depende de el estado de disposición de tu corazón, del anhelo que hay. Estas personas de Capernaum se cerraron con un argumento bastante simplista. A ver, demuéstranos que lo que estás haciendo en Capernaum lo puedes hacer también aquí, Jesús. Porque el refrán dice, médico, cúrate a ti mismo. Amados, no seamos como estos hombres, como estas personas, que por un argumento se cerraron a ser bendecidos. Se cerraron a que Dios les hablara a través de Jesús. Si queremos un avivamiento, necesitamos abrir nuestro corazón y confiar en Dios, y confiar en las palabras de Dios. Espero que les haya sido de bendición. Que Dios les bendiga.